Hola, buenas noches, buenas tardecitas. Aquí estamos nuevamente desde Sexólogo Suba, con otro nuevo vivo de Sellando Historia, construyendo la historia de la sexología iberoamericana. Hoy continuamos con un encantador país que es México, y estaré entrevistando a la doctora Rosa Luisa Acuña Rendón. Vale la pena conocerla, así que ya va a entrar y la vamos a presentar. Nos transmitirá sobre los comienzos de la sexología en su país de origen. La idea de estos vivos, ustedes saben, es poder transmitir a las nuevas generaciones de sexólogos y sexólogas cómo fueron los comienzos de los sexólogos pioneros de nuestro país y de Iberoamérica. Así que aquí ya la tengo, que se ha unido. A ver. Ya la tenemos. A ver, Rosy, para nosotros es Rosy, la que la conocemos de hace un tiempito. Y aquí Hola, está. Sí, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Qué gusto mirarte. Yo lo mismo digo. ¿Cómo va esa vida? ¿Cómo estás? Maravillosa, afortunadamente con muchos cuidados, porque es lo que toca, pero dentro de todos esos cuidados aprendiendo a vivir lo más normal posible dentro de esta nueva etapa de vida que tenemos, ¿no? Que nos cambió desde que nos vimos en Sao Paulo en diciembre. ¿Te das cuenta? Estuvimos juntas en un congreso, abrazándonos y jugando con todo, y mira ahora, ¿no? Las hermosas cenas, ¿no? Con Sol Sí, Eppelman, ¿te acordás? Que nos está claro, mirando, claro. nos está mirando. Hola, acá estás, te estás Seguramente está saludando mirando. también. Bueno, vamos a presentar a la doctora Rosa Luisa Acuña Rendón, que es médica especialista en sexología clínica, catedrática de maestría en educación sexual, tallerista, facilitadora y conferencista, máster en salud sexual y reproductiva por la Universidad de Alcalá de Hernández, España, certificada por Conocer, ex secretaria de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología y coordinadora regional de FEMES, miembro del Consejo Ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología, llamada FLASES, conocida como FLASES. ¡Wow! Tenemos el honor de tener a este Querida mía, país por favor, maravilloso estoy de hablando México, por contigo. favor, contanos. Estoy hablando contigo, que eres una grande de Argentina también. Muchas gracias. Sí, sí, estamos haciendo lo posible para progresar. Contame un poco, Rosy, para nosotros sos Rosy, contame un poco, Rosy, ¿cómo fue el tema de empezar tu vida como médica, por ejemplo, ¿no? Podríamos empezar por ahí, o que quieres empezar por el lado de cómo fueron los pioneros de México, porque es lo que tu speech más que nada. Yo considero que sí, hablar de los pioneros en México. De hecho, el año pasado, que te acordarás que también tuvimos el Congreso Mundial de Salud Sexual en mi amado país, en Oh, México, sí, cómo tuvimos el no. honor de tenerte acá. Tuvimos como 1,800 participantes, fuimos muchísimos, de 72 países. Bueno, en ese congreso yo presenté con los sexólogos MX, que son los sexólogos de México, un tema que se llamaba los picapiedras sex, de los picapiedras sex a los sexólogos MX, ¿no? Y Mira, hablábamos precisamente de quienes picaron piedra. Y porque además la caricatura esa de los picapiedra, que espero que también ustedes hayan visto, es sí, más cómo o no. menos de esa época, ¿no? De cuando inició aquí la Federación Mexicana de Educación Sexual. Y bueno, con esta simpática analogía, lo que hablamos es de que, fíjate que en 1977 ya estaba aquí la Asociación Mexicana de Educación Sexual dirigida por Esther Corona, que Ah, conocemos cómo como la no. gran pionera de la sexología, bueno, te diría mexicana y mundial, porque ella está
dirigiendo a nivel mundial muchas cosas de sexualidad humana, ¿no? Sí, bueno, ella junto con Cora, Cora era un organismo que dirigía Anna-Meli Monroy, otra sexóloga, terapeuta, bueno, increíble ser humano, científica y demás, y MESEX, donde estaba Luis Álvarez Gayú, que también falleció hace poco tiempo. Hace poco tiempo. Bueno, pues ellos estaban en 1977, pero ya estaba MEXFAM y estaba el Consejo Nacional de Población, que estaba como cada quien por separado, nadie trabajaba juntos y demás, pero en un congreso de salud sexual de la Federación Latinoamericana, que ahora tengo el honor de ser parte de ese consejo de la FLACES, de la Federación Latinoamericana, y que tú también estás con nosotros, ¿no? En FLACES. Bueno, pues en un congreso que fue en 1994 en Cuba, ahí estaba Eusebio Rubio, estaba David Barrios, estaba Esther, estaban Luis Perelman, como 100 mexicanos habían ido, pero todos como por separado, ¿no? Nadie estaba unido ni nada. En ese congreso fue en La Habana, Cuba. Y ahí Eusebio los convocó a unirse y a unirse como sociedad sexológica mexicana y así. Entonces, ahí empezaron a reunirse, hicieron un citatorio y los 100 que estaban en ese congreso decidieron que sí. De todas las organizaciones, unas se dedicaban a la terapia sexual, otras a educación, otras a activismo y así diferentes, ¿no? Llegando a México, pues entre que no había más que teléfono normal, o sea, teléfono de descolgar y marcar, no había celulares, no estaban los correos electrónicos como ahora, tenían que llamarse por teléfono, citarse en un café, llegar con sus apuntes para empezar a formar la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología. Ahí estaba, yo espero que conozcas Marcela Martínez Ruaro, que bueno, es una gran abogada también. Ella, todo el lado de la ley y la sexualidad. Bueno, de verdad, estos personajes que te hablo, creo que muchos tú los conoces. Sí, por supuesto. A Luis Perelman, a Esther, bueno, fue grandioso todo esto, ¿no? Todos se empezaron a unir, empezaron a ponerse de acuerdo, hicieron una cantidad de estatutos, empezaron a checarlos, a que fuera como algo muy, muy, muy bien hecho, empezaron las grandes organizaciones, y de ahí ya un grupo se fue al Congreso FLACES también, de la Federación Latinoamericana, a Uruguay, pidieron la sede para México, les concedieron la sede para México, y en el 98 México tuvo un gran congreso ya internacional, porque el primero había habido uno en Aguascalientes, después hubo uno en Aguascalientes que fue el primer Congreso Nacional, y luego el Congreso con la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología, de la cual tenemos el gran honor de ser ahora miembros tú y yo, ¿no? Y ahí las raíces de la FEMES, ¿cómo ves? Bárbaro, genial, qué increíble. Ese momento en que se juntaron, que estaban solos y se juntaron, ¿de qué época me estás hablando? ¿1990? 1994, y para enero del 95 inició la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, de la cual ya cumplimos 20 años, y te comento que tuve el honor hace unos años de hacer este boletín de la FEMES por los 20 años de la Federación, con toda la historia contada ahí, por eso te la estoy contando tan tranquilamente. Con toda la historia contada por cada uno de ellos, de cómo lo vivió, de cómo lo sintió, de qué pasaba, de cómo se organizaron. Y entonces todos me mandaron sus artículos, hicimos el boletín de 20 años de la FEMES, que bueno, pues se ha estado presentando, ¿no? También en el Congreso Mundial. Y
Pues muy contentos de los logros, de lo que hemos incidido en el país, de lo que hemos incidido a nivel Latinoamérica y de lo que hemos incidido a nivel mundial. Ajá. ¿Vos estás hablando de lo que es la Ciudad de México solamente o hay otras ciudades del país que tienen sexólogos o sexólogas reconocidas? ¿Cómo es que están unidos ustedes? ¿De qué manera? Estamos unidos como asociaciones. Hay asociaciones en Guadalajara, en Monterrey, en Morelia, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Veracruz, en Chiapas, en Mérida. Te podría Ajá. decir que prácticamente en todos los estados del país tenemos una asociación que pertenece a la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología. Algunas dan maestrías, algunas son activistas, algunas como MEXFAM, como Católicas por el Derecho a Decidir, como GIRE. Todo esto ha sido parte de la FEMES. Somos una federación grande con asociaciones Ya lo creo. grandes que trabajamos a nivel nacional y que ahora, a raíz de este movimiento con las sexólogas MX y demás del que te hablaba, se ha hecho un gran directorio y entonces fácilmente tú dices, necesito un sexólogo clínico en Monterrey y te mandamos muchos datos. O necesito un sexólogo clínico en Veracruz, en cualquier parte del país, y estamos todos conectados, comunicados, sobre todo para evitar todo esto malo que se ha dado con la sexología, yo creo que a nivel de todo el mundo, con la charlatanería en educación sexual que no podemos permitirla, que las gentes que estamos dedicados a la academia, a la cátedra en este sentido, pues estamos defendiendo, Lucía, así como yo te he visto a ti presentar extraordinarias ponencias en los congresos, así como ustedes son, pues tratamos nosotros de hacer una buena labor en México. Bueno, muchas gracias. Sí, por supuesto, nosotros acá también estamos abanderadas para que la ESI, que llamamos nosotros, la forma de enseñar la educación integral en los colegios, en las escuelas, estamos haciendo un esfuerzo importante. Tenemos la ley, pero nos falta un montón para poder llegar. Hay obstáculos que todavía tenemos que superar. Entonces, o que nos colocan, ¿viste? Porque no nos dejan hablar libremente, saludablemente, porque aún se piensa que educando sexualmente se van a iniciar sexualmente las personas, ¿no? Estamos hablando de los púberes, de los adolescentes más que nada. Entonces hay todavía esa ignorancia, esos tabúes, que seguimos luchando para que eso no acontezca, ¿no? Estamos en la lucha, digamos, no, no, Sí, los no, no. prejuicios están graves. Los prejuicios están graves a nivel mundial, pero ustedes son las precursoras del pañuelo verde, que ya todos lo hicimos mundial, ¿no? Sí, Y que nosotras usamos muchísimo. Estamos en la misma lucha pues, por la legalización, ¿no? sí, De total. la interrupción legal del embarazo, por tratar de Eso, que los adolescentes no tengan eso te iba a embarazo, preguntar, si ¿no? podés ser explícita en qué leyes tenés en tu país que den lugar a nuestro temática de hoy, o qué es lo que todavía les falta. Bueno, todavía nos falta mucho en cuanto a la interrupción legal del embarazo. Hay una lucha muy grande. Por ejemplo, en el estado en el que yo vivo, Sí. hace como 2 años, un poco más, hicieron valer como personalidad jurídica a la primera unión del óvulo y el espermatozoide, Ah, logrando así que las mujeres fueran criminales hasta por un aborto involuntario, ¿no? qué bárbaro. Entonces, la lucha es muy grande tratando de tener los derechos en alta. La verdad es que tenemos el apoyo, claro, de la Organización Mundial de la Salud, de la UNFA, de todo esto, ¿no? Todos los tratados internacionales con los que hemos hecho unión y con los que hemos estado de acuerdo, nos favorecen en ese sentido. Por ejemplo, en la Ciudad de México está totalmente legalizado la interrupción legal del embarazo. Cualquier mujer que pise la Ciudad de México tiene derecho por el solo hecho ese
de ser mujer, de tener una interrupción legal de su embarazo sin ninguna complicación. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Veracruz tenemos una alarma de violencia de género por agravio comparado, porque nosotras comentamos que no tenemos los mismos derechos las veracruzanas que las de la Ciudad de México. Claro. Y eso es un agravio comparado, ¿no? Tenemos varias alertas de género por feminicidio. En varios estados de la República tenemos alertas de género por feminicidio, que la verdad es que es muy grave, por la violencia contra las mujeres. Y entonces estamos en una situación sumamente activa, porque sí tenemos muy buenas leyes, pero pues las leyes hay que aterrizarlas. Como que son muy bonitas las leyes escritas. Exactamente. ¿No? Sí, pero sí. a la hora de aterrizarlas, pues nos ven feo y nos mata el cualquierita que anda en la calle, ¿no? El que nos mira feo, al que no le quisimos contestar el piropo, o en nuestra casa el que no le obedecimos y le servimos el café o la sopa. Qué bueno, qué bien. Estamos parecidas en algunas, salvo lo que decís que acá todavía nos falta con respecto a la interrupción del embarazo, no está legalizado en ningún lugar del país. Así que todavía nos falta eso todavía, ¿no? Pero bueno, wow, me sorprende la Ciudad de México. Parece que es muy autónoma, ¿no? Con respecto a la sexualidad, ¿no? Porque no es cualquier cosa lo que me decís. Veracruz no queda tan lejos de la Ciudad de No México como queda nada para... lejos, no queda nada, Por eso, estamos muy cerca, ajá, y sin embargo yo vivo a 3 horas y media de la Ciudad de claro. México, ¿no? Ujú. Entonces es injusto esto que sucede, pero también estamos en la lucha y consecución del matrimonio homoparental, de Sí, la adopción homoparental, o sea, matrimonio realmente, bueno, igualitario, le decimos nosotros, ajá, ya tenemos la sí, ley nosotros, ¿sí? ¿Ustedes no? las leyes están muy bien, Ajá, pero los ah, aterrizajes no están tan bien, o sea, ay, no, hay lugares, no es posible todavía. Aquí se avaló ya el concubinato, ah, incluso entre personas del mismo sexo, pero eso no es un matrimonio, eso es un concubinato y necesitamos la ley que no sea otra vez un agravio comparado, ¿no? Porque podría verse de esa manera, que las sí, personas heterosexuales tienen derecho a casarse y ujú, a tener seguro social, toda esta situación de atención médica, bien. de vivienda, de herencia, de este tipo de situaciones que todavía no están bien aterrizadas, ¿no? Pero por las que estamos trabajando las y los sexólogos de mi país de manera, pues codo con codo, cada vez más unidos. Tremendo, tremendo. Ahora, ¿vos qué pensás por qué razón está pasando esto, ¿no? Que salen las leyes y se encajonan, o están en el proyecto de ley y también se encajonan. ¿Qué es lo que hace que México no pueda surgir, con avanzar, diríamos? ¿Tiene que ver con la religión? ¿Tiene que ver con otras idiosincrasias que tiene tu país? ¿Cómo sería? A ver. Yo considero que tiene que ver con un movimiento mundial de ultraderecha muy grave, muy organizado, que está haciendo educación diferente, que no con fundamentos científicos, haciéndose pasar por fundamentos científicos la ultraderecha en esos sentidos, y nos están boicoteando la educación sexual integral a muchos niveles. Siento yo que hay un lema que dicen aquí las feministas, que no pongan sus rosarios en mis ovarios, ¿no? Y el ¡Ah, rosario es una forma bárbaro! Claro. Sí, encadenan con un rosario los propios ovarios. Me parece que no te estoy escuchando, ¿puede ser? A ver. Ah, a ver, ¿ya mejoró? ahora sí, ahora sí. Ya está, ahora te escucho. Qué Sí, bueno, qué bueno, qué bueno lo vamos a tener, ¿no? Encadenar los ovarios con un rosario. o sea, Eh, ujú, se les dice porque cuando hay algún planteamiento de ley, a veces llegan una enorme cantidad de religiosas a esos sitios legales y empiezan con los rosarios así, ¿no? Y a quitar a las jovencitas de ahí, o sea.
o a evitar que accedan a una interrupción legal del embarazo. Entonces, por eso el grito de las feministas en algunos lugares es: quita tus rosarios de mis ovarios. Y en fin, o sea, realmente el movimiento feminista está pues igual de fuerte que en tu país, considero yo, ahora que fue antes justo de la pandemia, el 8 de marzo y el 9 de marzo, tuvimos casi un paro nacional de actividades porque las mujeres el 9 de marzo no salimos, no fuimos a estudiar, no fuimos a trabajar, no salimos a manejar, no salimos a ningún lado. Se notó una ausencia impresionante de mujeres a nivel de mi país completo. Fue impactante. ¿Cuál fue el motivo? Lo del 8 de marzo, el Día de la Mujer, ¿estás hablando de eso? Exacto, Ah, de eso estoy hablando. Ese era ah, el motivo. Se convocó ujú. un paro para el 9. El 8 de marzo hubo manifestaciones presenciales Y y el el 9 de 9, marzo ausencia total de mujeres. Fue qué genial. impactante. Qué fuerza, qué fuerza. Acá también hay mucha fuerza, pero falta todavía para unirnos todas las mujeres, ¿no? Porque se confunde a veces el feminismo, no, no quiero ser feminista, y la verdad, sos mujer, no, no forma parte de que seas o no seas, sino tenés que luchar por tus propios derechos, y eso es lo que no se está entendiendo, ¿no? Pero sí es cierto la forma de entender a veces la vida hace de que esto se detenga y bastante y ocasionen muertes innecesarias, ¿no es cierto? Grave, O, grave. claro, ya sabemos, ¿no? O Y abortos que después perdón, terminan estériles las mujeres sin poder volver a fecundar nunca más, ¿no? si yo creo que todas y todos debiéramos ser feministas en relación a que la lucha feminista real, bien fundamentada, solo aspira a que seamos personas humanas, sin género, que no haya Ujú. diferencia entre ser hombre o ser mujer más que las capacidades que cada persona humana tenga. Esa es Claro, la lucha feminista real. En ese sí, sentido, considero sí. yo que todas y todos deberíamos ser absolutamente feministas. Bueno, esa es mi postura. ¿Qué Sí, sí, opinas, sí, pero Lucía? sí, sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que no todos piensan de la misma manera. Acá el feminismo a veces no se ve muy bien, se lo ve como politizado. Entonces se retiran algunas mujeres que realmente quieren defender sus derechos y dicen, ay, no, 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 pero está el partido tal, está el otro partido político y bueno, entonces las mezclas a veces hacen de que se recluyan un poco las mujeres que realmente quieren salir a las calles así, ¿no? Me emocionó mucho lo que pasó el 9 de marzo. Me imagino la Ciudad de México sin mujeres, es imposible, no Fue tendría que haber estado impresionante, ahí para poder verlo. ver en las aulas vacías y que los compañeros pasaron lista por sus compañeras ausentes en los mesabancos. Bueno, te ponía chinita la piel. Fue impactante eso que sucedió. Qué genial, qué bárbaro. Bueno, felicitaciones México, la verdad, mujeres mexicanas, porque sinceramente, chapot, ¿no? Bien, vayamos un poquito a ver, si yo soy mexicana y estoy estudiando psicología o medicina, ¿dónde iría a estudiar sexología? Si soy de la Ciudad de México, si soy de Veracruz, si soy de Monterrey, ¿cómo es? ¿Hay lugares específicos o tengo que trasladarme a una ciudad importante? Generalmente está en las ciudades más grandes. Las escuelas que dan maestría en educación sexual o en terapia sexual o el doctorado ahora en sexualidad humana, sí están en las grandes ciudades. Algunas están en Chiapas, en Mérida, en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Veracruz. O sea, sí hay diferentes lugares en donde, si usted, cualquier persona en México puede preguntar a la Federación Mexicana de Educación Sexual o entrar a la página de la FEMES y va a encontrar todas las direcciones donde pueden acceder para estudiar sexualidad en nuestro país y tener el grado de maestría, el grado de terapeuta, el grado, o sea, el grado que él requiera, porque puede ser abogado también estudiar sexualidad humana, puede ser maestro o maestra y estudiar, ¿no? Educador, Sí, si sí. eres un educador, si eres un Ajá. trabajador social, si eres un abogado, si eres un médico, si eres una psicóloga o psicólogo,
Ujú. muchas ramas de, llegan para la sexualidad humana, para el estudio, los biólogos, ahí tenemos biólogos, sexólogos también, Mirá vos. es muy amplio esto, ¿no? Mirá qué interesante. Bueno, wow, qué progreso, ¿no? Nosotros acá son pocos los lugares, ¿no? Que hay para estudiar. Buenos, pero pocos. Pero Creo ustedes ya que lo tienen en la universidad. sí, sí, pero es presencial hasta, bueno, hasta el año pasado era presencial y la gente del interior le es muy lejos, diríamos, para venir una vez por semana, porque el curso es una vez por semana, es muy complicado. El de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? El que es director, el doctor Juan Carlos Kuznetsov. Entonces creo que no, sí después está la SASH, que sí tiene los viernes y creo sábado, inclusive, una vez por mes, y eso colabora para la gente del interior movilizarse y poder estar por lo menos una vez por mes a hacer el curso. Es interesante en ese sentido, porque da prioridad a la gente que vive lejos. Pero lamentablemente la UBA es presencial hasta, mira, no sé, hasta que abran la boca ahora para ver qué pasa el año que viene, ¿no? Si se va a seguir siendo online o no, que sigamos por vía Zoom, eso veremos. Mientras tanto, con el doctor nos entretenemos haciendo el curso de los 4 sábados y le estamos poniendo mucha polenta y pimienta y nos está saliendo Claro, lindo. claro, Cada extraordinario mes también el trabajo renovamos de un curso. ustedes. Sí, por supuesto. Él vos le decís, hace me gustaría tal tema y ya los 2 días tiene el programa hecho, tiene los PowerPoint, es impresionante. Es Sí, una sí. belleza de persona que tiene, ya es una edad avanzada, le digo yo, pare un poco. No, es su vida esto, es como, me dicen, voy a morir en el escenario. En el escenario, él dice el hospital, él dice dando clase, como puede morir un artista, ¿no? Así que la verdad que es un honor estar al lado de él el día de hoy. Escúchame, Rosy querida, contame, para el público que no sabe, ¿qué es Flaces? Porque vos ahí estás acreditada, sos capa, contanos, contanos qué es Flaces. ¿Mm? Vos sos Clases es la miembro del Consejo Federación. Ejecutivo, no sos cualquier cosa ahí, o sea, sí, ¿no? A ver, contanos Mira, qué es. tengo el honor de representar a México ahora mismo en clases, después de haber estado en FEMES, ahora estoy en FEMES y FLACES. Bueno, FLACES es la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología. Entonces, FLACES abarca, pues la mayoría de los países latinoamericanos tenemos asociaciones y federaciones. Por ejemplo, en FLACES, la FEMES forma parte de la FLACES, ¿no? Sí, Pero así también forma la SASH, que es de Argentina, ¿no? Y forma las asociaciones de Venezuela, de Uruguay, de de Perú, de Paraguay, Uruguay, de sí, Ecuador, de España, de Portugal, de Miami. O sea, hay muchos países que están formando parte ya de la Federación Latinoamericana, en donde de verdad estamos trabajando muchísimo por estar conscientes del trabajo que se hace, de que sea un trabajo de mucha calidad, de que los congresos realmente aporten a nivel académico y tanto de la salud sexual como de la educación sexual, como del área terapéutica. Estamos tratando de que todas las asociaciones trabajen de una manera muy ética. Cada asociación tiene sus propios formadores en cada país y sí, entonces cuando alguien entra a la FLACES es porque ya avaló toda la capacidad de sus miembros para poder entrar a FLACES, ya tuvo que ser avalado en su país y posteriormente en FLACES. Entonces, de verdad, somos como un gran filtro con mucha calidad para el trabajo sexológico. Entonces, todas las personas que son miembros de FLACES sí. están garantizando con eso mismo hecho la calidad de su trabajo en el área donde se paren, ¿no? En el área que estén haciendo. Así Mirá es que vos, si bueno, ustedes ven que alguien dice, soy de clases, es porque ya tuvo que pasar
un gran filtro de capacidad académica para llegar a ese lugar. Ya lo creo. Bueno, contame Rosy de vos, porque vos al principio estudiaste medicina. ¿Cómo vino a la mano en tu vida? ¿Por qué elegiste ser médica? ¿Pensabas que era para ser sexóloga o todavía no estaba el tema Mira, de la lo único que sexualidad? tenía claro era que quería ser médica de muy chica, ¿no? Ajá, Pero en mi casa hubo muchos movimientos en la UNAM que no le parecieron a mi familia y entonces me metieron a estudiar en la Escuela Nacional de Educadoras. Así es que primero tengo formación de maestra de jardín de niños, soy educadora. ay, mira vos qué divina. Una vez que terminé esa carrera Sí, completamente y me dieron mi título, entonces se lo enseñé a mi mamá y le dije, ya está lo que tú quieres, ahora me voy a bueno, medicina, ¿no? Y me fui a la UNAM, afortunadamente la UNAM me dio la bienvenida, terminé en la UNAM como médica y con el título de educadora y de médica estaba yo trabajando en centros de desarrollo infantil de la Secretaría de Educación Pública. Los centros de desarrollo infantil son las guarderías, no sé cómo les llaman sí, ustedes. sí, 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 guarderías o jardines de infantes. Bueno, no, Depende de la edad. son donde llegan desde bebés, desde el mes Ah, o bueno, dos sí, meses. guarderías. Sí, sí, Bueno, guarderías. pero eran centros de desarrollo infantil en donde realmente estábamos equipos multidisciplinarios tratando de hacer una educación muy integral. Y para empezar a dar educación sexual ahí, había una higiene y salud escolar en donde me mandaron de inicio a estudiar sexualidad humana para hablar Ajá. con los padres de familia y me di cuenta que me fascinaba, que eso Ah, era como algo maravilloso, ¿no? Me mira, dieron, mira. me dieron por ahí 2 cursos en higiene y salud escolar y de ahí me fui al Consejo Nacional de Población a hacer bueno, un largo estudio ahí que fue grandioso porque ya tuve a Eusebio Rubio de maestro, tuve a Esther Uh, Corona de maestra, tuve a Silvia Cobian, o sea, de verdad personalidades muy importantes de la sexología mexicana, en donde me enamoraron absolutamente de todo el trabajo en sexología que había que hacer. Te estoy hablando, híjole, de los 80, qué en ese bárbaro. sentido. Así es que Mirá estuve en el vos. Consejo Nacional de Población, que fue impresionante. Esos estudios fueron grandiosos. Ya para ese momento en México estaba funcionando AMES, IMESEX, Cora, todos algunos de los que te he mencionado, el Ajá, CESEX de Guadalajara, en fin. ajá. Y el caso es el CECADEC de Aguascalientes. El caso es que de ahí Sí. eh, me dedico en la Secretaría de Educación a dar todos los cursos de sexualidad que había, tanto en centros de desarrollo infantil, como en reclusorios, como a padres de familia, como a educadoras, como a mucha gente. Y ya viendo como ganado, ahí me puse a estudiar psicoterapia y me puse a estudiar pues todo lo que venía porque había que hacerlo mucho, muy constantemente, todavía no había así como que, ya aquí tienes, ya tenía lo del Consejo Nacional de Población, tenía que tener muchos más estudios, entonces después de la psicoterapia me vine a la ciudad de Poza Rica a vivir, ya viviendo aquí, estuve saliendo constantemente a tomar, ya sabes, lo que todos hacemos, que un curso de constelaciones familiares y que un curso de, ya había terminado gestal, bueno, pues vámonos ahora con core energética y vámonos con enneagrama y vamos, o sea, todo esto que te va alimentando y te va alimentando y vas creciendo, ¿no? Sí, sí. Posteriormente, terminé una nueva maestría en el CISES de Jalapa, en donde empecé a dar clases de educación sexual y de ahí me fui a estudiar en Alcalá de Henares, el máster. Ajá, ¿en Y dónde bueno, dijiste? que Ah, trabajé. sí, 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 sí. Ujú. Mirá vos, qué wow, wow, impresionante. Aparte, interesante el enlace que hace tu mamá en la historia de tu vida, ¿no? Que te manda a estudiar como educadora y resulta que tenía que ver con algo que posteriormente iba a suceder, ¿no? Qué interesante Claro, yo el creo que los ensamble. tiempos son perfectos y se da lo que tienes que tener, ¿no?
Sí, por Pero además supuesto. la vida te da tiempo de hacer muchas cosas, Lucía. Recuerda, cada que nos encontramos en los congresos, estamos presentando algo diferente, estamos innovando, estamos Bien. investigando, estamos, ¿no? Eso que te quería decir, ¿no? Con respecto a que sos tallerista. Esto de tallerista, ovacionaste acá en Buenos Aires en Flaces 2018, Buenos Aires, Argentina, cuando se hizo en la Facultad de Medicina de la UBA. Fue impresionante lo tuyo. Mucha gente quedó encantada con vos. Contanos un poco cómo lográs ser tallerista, porque hay algo más ahí de la exposición que tiene mucho que ver con vos. Sí, sucede que me voy a todos y absolutamente todos los estudios que había en el Carl Rogers, que es un instituto muy importante aquí en la ciudad de Puebla, en México, Ajá, en donde estaban enseñándote a ser tallerista, ¿no? Y ajá, empiezo a tomar los talleres y los talleres para formarme como tallerista. Y sí, entonces ya cuando empiezas como que a dar tu primer taller, primero pues te tiemblan las rodillitas, ¿no? Muy fuerte. Pero empieza esto a salir bien y vas tomando como conciencia y seguridad, sobre todo con el aprendizaje y el buen manejo. Cuando haces psicodrama y cuando haces todo este tipo de trabajos que haces ahí, pues vas adquiriendo como ya todo este callo que te ujú, permite hacer los ujú, talleres y entonces sí, me dediqué a hacer algunos talleres importantes de erotismo. ah, En algunos congresos he presentado el de multiorgasmos, el de inteligencia erótica y en Argentina presenté uno de autoerotismo que estuvo muy bien. sí, Estábamos sí, ya lo jugando creo. con esto y aprendiendo el autoerotismo, que fue Ajá, una situación increíblemente divertida, pero además de conocimiento, con la suficiente academia y aterrizado bien, ¿no? Para poderlo llevar a cabo de una manera ética, correcta, científica, poniendo el conocimiento científico a la orden de los estudiantes, que eso es lo que tendremos que hacer siempre. sí, totalmente, sí, sí, encantada. Escúchame, dentro de tu currículum dice que sos facilitadora. ¿Qué sería eso? Tallerista, facilitadora. Cómo lo, qué es para ustedes ser facilitadora? Cuando tú estás frente a una persona que sabe cómo ser sana, lo único que tú tienes que hacer es dejarlo que sane, acompañarlo en la salud, ¿no? Ajá, ajá. Eso Entonces, sería, a ver, cuando estás en los talleres, lo que necesitas es estar facilitando el crecimiento del grupo completo, ¿no? ajá, Entonces, tú necesitas ir siendo cada vez más facilitadora, no necesitas llegar a enseñar. Muchas veces solo necesitas llegar a facilitar lo que ya de ajá, por sí el individuo, la persona sexuada, tiene del conocimiento propio, interno, que ya sí, le, sí. como el regreso a casa, a todo este conocimiento monumental que tenemos dentro, todos los seres humanos, esta es toda la parte de facilitación, ¿no? Ah, qué genial. No, porque nosotros no usamos ese término acá, por lo menos yo no lo conozco. Quizás sí, por supuesto, podemos decir que somos talleristas, eh, Y que facilitadores. somos, claro, que trabajamos en psicodrama, eh, que podemos ser coach también. Esto se usa mucho acá en Buenos Aires, bueno, en Argentina, ser coach sexual, ¿no? Para poder ayudar a la persona. Justamente, esto podría ser algo parecido a facilitadora, ¿no? Claro. Como el empuje que se le da y buscar esas virtudes, esas cosas positivas que tiene la persona para salir adelante, ¿no? Y hay veces que Fíjate que, no. sin embargo, perdón que te interrumpa, Lucía, un minuto, esto del coaching que hablas, yo lo quiero aclarar para mi país, que estamos alarmados, porque hay gente que con 6 meses de estudio creen que Sí. son coach y entonces empiezan a hacer Ah, estas, no. a ver, abrir algunas gestal o a facilitar algunos temas que dejan abiertos y que dejan más daño que bienestar. Entonces, yo siento que tendríamos todos que checar que la persona con la que estamos acudiendo y que le estamos entregando, pues gran parte de nuestro ser cuando hablamos de este tipo de temas,
tengamos mucho cuidado con quién nos abrimos y a quién le permitimos tocar nuestra alma, porque ese lugar es sagrado, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, uno tiene que ser profesional verdaderamente Como porque puede ustedes. haber una situación complicada a veces en los grupos y uno tiene que estar ahí solventando la situación. Y a veces un coach que estudió 6 meses no tiene la menor idea de lo que le está pasando a la persona. Piensan que todos son positivos y todo va a salir bárbaro. Y no es tan así. Sí, Y sí, no es, acá también pasa lo mismo, pero no hay controles tan estrictos, no podemos ser, la gente está tan necesitada que a veces las publicidades ostentosas, con multicolores y que abruman, pareciera ser que son los mejores, y a veces no lo son. Entonces ahí es donde cae la gente en personas inidóneas. Pero bueno, estamos en eso también, tratando de mejorar lo que es la educación sexual, que también es otro tema. ¿Dónde voy a estudiar educación sexual? ¿Dónde voy a estudiar sexología? Yo quiero ser buena sexóloga. Y nosotros acá manejamos un término del doctor Kuznetsov que nos enseñó año a año en las cursadas, que es que tenemos que militar la sexología. No, no, no es cuánto me lleva a ser sexólogo, 1 año o 2 años. Y la verdad que es toda la vida, sí, yo diríamos. llevo 30 años en ello y sigo ahí, ¿no? 40, Es, creo ya. exactamente, no se puede decir cuánto tiempo te vas a formar. Por supuesto que hay una formación, obvio, Básica, estructurada de 2 años, en todos lados hay 2 años, a veces 3, depende de lo que estudies, ¿no? Los posgrados nuestros son de 2 años, depende de las diplomaturas y por supuesto depende de las maestrías o doctorados. Pero la gente piensa que con 1 año, siendo también psicóloga, psicólogo, médico, médica, ya es sexólogo. No lo es así, es tan difícil. Creo que es la persona que más difícil está enfrente de una en el consultorio. Quien vos médica, ponele, viene una persona y dice me duele la panza, es como que, ¿a dónde? Acá y ya encontrás algo quizás. Acá no, acá viene con una disfunción sexual y no sé si es eso por lo que vino. claro. Y aparecen tantas otras cuestiones, viste, que bueno, que Te pueden siendo aparecer 30 cosas de por qué no eyacula, o sea, ¿no? exactamente, exactamente, Por exactamente, poner y un uno ejemplo. termina. Sí, sí, cuando tocaste el tema me hiciste acordar de un paciente que yo le dije, bueno, ¿estás por ser padre o algo así? Pero ¿cómo lo sabe? Me dijo. Bueno, estás viniendo acá porque decís que no estás pudiendo eyacular. Habría que rever si tiene algo que ver con esto. Bueno, ahora que lo dice, puede ser, pero yo lo que no entiendo es cómo sabía usted que yo estoy queriendo ser padre. Bueno, entonces, Sí, por eso nos está, dicen brujas y que necesitamos una bolita de cristal ahí en el consultorio. Pero es, sí, 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 bueno, ¿cómo lo es el sabe, no? estudio, ¿Cómo? es Sí, el bueno, estudio, claro. experiencia clínica decimos acá, no vamos a decir que somos brujas. Solo No, no. digo porque aquí dicen los pacientes, es bruja, ¿Cómo? Volvelo a repetir porque no se te escuchó. que los pacientes son los que dicen, ¿es usted bruja? Perdón la expresión y se disculpan, ¿no? ¿Es usted bruja? ¿Por qué sabe lo que estoy sintiendo? ¿Por qué sabe lo que me está pasando? Claro, Y no, bueno, por pues la supuesto. respuesta siempre es nada más porque hay mucha experiencia de por medio, mucho estudio atrás de ello que lo avala, ¿no? Sí, seguro. Te quería hacer una pregunta. A ver, ¿qué pensás que debería seguir haciendo una para que la sexología avance? O qué pensás si estamos en un momento, serían dos preguntas, estamos en un momento de que la sexología se está modificando para bien? ¿Lo sentís así? Sí, yo considero que se está modificando para bien porque tenemos mucho más conocimiento. Todavía nos falta estudiar mucho la sexualidad femenina, se está estudiando en muchos sentidos la masculina y a la femenina nos falta algo más por estudiarle. Ajá. Sin embargo, sí se está modificando. Creo yo que finalmente estamos todas y todos trabajando por el respeto al sexólogo y la sexóloga
yo considero que tendríamos que entrar como en el plan de las jerarquías del profesiograma de cada país, en donde, así como en un hospital, está el director y luego los médicos y los trabajadores sociales y los psicólogos, tendría que estar el médico, el sexólogo, el trabajador social y el psicólogo. Tendría que estar el sexólogo. Y así en las escuelas de educación, y así en las universidades, y así, o sea, en muy diferentes lugares tendríamos que estar como parte del profesiograma, creo yo, para tener el reconocimiento y el acceso que mucha gente necesita a una educación sexual integral de calidad. Porque sí, mucha gente dice, si le hablan a mi hijo adolescente de permitirle el autoerotismo, le están dando permiso de tener actividad erótica. Y es al contrario. Está demostrado, y la OMS lo acaba de poner, la UNICEF y demás, ¿no? Mientras más educación sexual tiene un adolescente, menos posibilidades tiene. Y se tarda más en iniciar la actividad erótica. Entonces, yo considero que el trabajo que estamos haciendo a nivel mundial con la UAS, con la FLACES, con la FEMES, con ustedes en la Universidad de Buenos Aires, todo lo que estamos haciendo, todas y todos, está funcionando. Pero además yo considero que ustedes, igual que yo y que muchos en mi país y en todos lados, te hablan por teléfono y te dicen, necesito que me hable de educación sexual integral. Bueno, es lo que pedimos nuestra limosna. A mí cada que me dicen, ¿me hablas de educación sexual integral? Sí. Y mañana otra vez, sí. Y pasado mañana, sí. Y prefiero cancelar consulta, pero hablar y hablar y hablar y hablar de la importancia de los derechos sexuales y reproductivos, de la salud sexual, de la educación sexual integral, de todo esto. Yo considero que así somos la mayoría, como muy facilitos para dar educación sexual. A veces incluso se nos valora un poco menos porque como es tan fácil convencernos, porque conocemos la necesidad absoluta de todas las personas humanas de tener acceso a la educación sexual integral. Mira vos, qué bárbaro, qué lindo escucharte esto, ojalá se dé, pero vos sabés que cuesta tanto a veces que una psicóloga o psicopedagoga, puede ser psicopedagoga un poco más, pero psicóloga que entre a un colegio, vos imaginate que pueda entrar una sexóloga, ¿no? Eh, a mí me han cerrado o me han cancelado antes, un día antes de dar la charla de educación sexual, antes que esté la ley acá, miren, no, porque van de excursión, yo después la llamo, y fue porque algunos padres se interpusieron ante la charla, ¿no? Donde la típica, viste, es el cajón o la caja de zapatos donde van poniendo las preguntas anónimas, había dos cajas. Entonces era como que pareciera que era un montón para los dos séptimos grados, que son de chicos de 12, 13 años, eh, pareciera ser que abrieron las cajas, leyeron las preguntas y dijeron, no, esto es tremendo. Entonces directamente que no venga. Fue horrible lo que me pasó a mí como experiencia, y no, fue hace 9 años, más o menos, más o menos. Yo Y de aquí verdad tengo que una cantidad enorme de esas preguntas, de cajas de buzón que sí, pones y que haces pasar entre los alumnos, sí, y que a veces con los médicos, por ejemplo, les he pasado esas preguntas. A ver, contéstale a este adolescente, contéstale a este. No has saben. visto, ¿no? Y se dan unas dinámicas grandiosas con esas preguntas de los chicos, porque tienen derecho al conocimiento científico tal cual, ¿no? Y cuando les dices es conocimiento científico, acá sí se está permitiendo esto más, hablarles Ah, a los chicos por el miedo al embarazo adolescente que está siendo como muy alto. sí, Entonces se está trabajando mucho en ese sentido. bien, bárbaro. Bueno, ay, qué lindo tenerte. Tengo ganas de abrazarte en la distancia, no sé por Yo, qué, porque abrazarte, mirarte, ser tu amiga. sí, porque hemos tenido tan buena convivencia junto con Solange en diciembre del año pasado, que parece hace poquito, ¿no? Y sin embargo, mirá dónde estamos, ¿no? Dentro de un mes va a ser un año que nos vimos. Mirá vos, no Y parece todavía tanto. alcanzamos a ir. Por poco nos agarra la pandemia y no nos deja ir.
Exactamente, exactamente. Diciembre 9 estábamos en Sao Paulo en el Congreso Mundial de Salud Sexual, ¿no? Sí, sí. Aparte, octubre, lo de ustedes también, lo mismo, ¿no? Estábamos ahí. Eh, Congreso te quería, Mundial. te quería preguntar, y no quiero comprometerte con la pregunta, ¿no? Si realmente hay estadísticas actuales en México con respecto a qué es lo que está pasando con la pandemia y la sexualidad. ¿Tienen algo ya? Y hay unas estadísticas muy claras que hizo Eusebio Rubio con ANSAC, a las que todo mundo tiene acceso. Si tú quieres entrar a la página de ANSAC, encuentras la encuesta que se hizo sobre salud sexual y coronavirus, que es muy importante, en donde se encontró que la gran mayoría de las parejas que estuvieron viviendo juntas todo este tiempo disminuyó en lugar de incrementarse la actividad sexual, aun cuando ya tenían tiempo, ya no era el pretexto como de que estoy cansado, no tengo tiempo, me tengo que ir a trabajar. No, al contrario, ya estaban ahí y sin embargo esto llevó a una baja de la libido en ese sentido. Eh, Fue impactante y que se esperaba todo lo contrario y en relación a algunas parejas con coronavirus, por ejemplo, que han querido seguir manteniendo actividad erótica y que han tenido algún familiar que les fallece o que han ido a cuidar, entonces han venido así como que muchas normas de mantente con cuidado y demás. Bueno, están todas las normas ahí, está la encuesta, está importante todo lo que ya se ha estado estudiando. Aquí en México sí Acá se me está están haciendo. preguntando, Rosy, si podés repetir la página. Sí, la página es AMSAC, Asociación Mexicana para la Salud Sexual. ¿Sí? Es Sí, 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 AMSAC, que está el doctor Eusebio. AMSSAC, esa es la página, y ahí van a encontrar la encuesta sobre el coronavirus y bueno, además muchas otras cosas de sexualidad, porque esta página, les digo, esta asociación la dirige el doctor Eusebio Rubio Aureoles, que bueno, es uno de nuestros máximos exponentes mundiales de la sexualidad mexicana, ¿no? Sí, 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 Él es una es persona muy capaz. El Kuznetsov de México. Así es, Eusebio Rubio, por Dios que estás junto a él y le aprendes Sí, 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 necesariamente, sí, ¿no? con su Una gente mujer, muy Verónica Delgado, que es una divina también, una grandiosa sexóloga, psiquiatra, sexóloga, divina, divina sinceramente. hace Hacen 2 días un... escuchábamos a Verónica dar clases a su grupo de La Salle de educación sexual y de todas estas preguntas sobre la actividad erótica de los jóvenes con el coronavirus. Fue muy buena su ponencia de Verónica. Qué bárbaro. Y bueno, todo esto está guardado ahí, tienen muchos videos, AMSAC tiene muchos videos, la Federación Mexicana de Educación Sexual, hay muchas Sí. cosas a las que pues todos pueden acceder y bueno, todo lo que necesiten pueden acudir a mí o a ti, yo creo, y todos podemos ir dando los datos, ¿no? Sí, por supuesto. Te quería preguntar con respecto a cómo vive México el tema del transgénero. Si hay mucha transfobia, si hay mucha homofobia aún. eh, Contanos un poquito. Mira, desgraciadamente los crímenes transfóbicos Crimen. continúan muy gravemente, sobre todo para las mujeres trans más que para los hombres trans, mucho Ajá. más para las mujeres trans. Ha sido muy grave esta situación, la hemos denunciado en múltiples ocasiones, hacemos mucho activismo en ese sentido, porque por la transfobia, bifobia, homofobia, ¿no? Eh, y en relación a todas las diversidades, por ejemplo, hay una ley en México que prohíbe hacer el cambio de orientación erótico-afectiva. Antes podían los sacerdotes o los pastores o los Sí, médicos sí. tratar de cambiar la identidad o la orientación erótico-afectiva. Ahorita está absolutamente prohibido por ley. Cualquier persona que lo intente va a ir a la cárcel. Eso ya es un gran Ah, avance para las personas de la diversidad, ajá. porque por lo menos en ese sentido ya se les respeta, ¿no? Porque a mí muchas veces me llegó una madre diciéndome, cámbiemelo, yo así no lo quiero, yo no quiero a mi hijo gay, yo tuve un hombre y no quiero esto que tengo, y bueno, por más que le explicabas no era posible, ¿no?
preferían abandonar mi consultorio y ir a ver quién sí le ponía, no sé, testosterona o le lavaba el cerebro, en fin, ¿no? Lo cual no es posible, no es posible, y tú lo sabes, y yo. Entonces, pero ya tenemos una ley en este sentido que Ujú. protege a toda la diversidad y sí trabajamos mucho, se hace un buen trabajo de activismo. Luis Perelman liderea en ese sentido mucho, está trabajando por las infancias trans, están ya trabajándose sobre las leyes de las infancias trans, ya no nada más de los adultos, sino de los infantes trans. Entonces, Ajá. sí vamos en avance, el trabajo es mucho. Nosotros en Veracruz tenemos un trabajo muy importante con la agenda LGBT para promover todo esto y cada estado en su lugar está con su propio trabajo. Afortunadamente nos juntamos todos y nos apoyamos unos con otros en este sentido. Mirá vos, bueno, entonces eso es un gran avance, la verdad. Vos sabés que vos sos el segundo país, diríamos, representante del segundo país que estoy entrevistando, porque, bueno, hice toda una historia de lo que es con algunas personas de acá de Argentina, y el primer país que entrevisté fue a Paraguay el domingo pasado. Y la Ah, qué verdad que bien. nos, sí, sí, con Ariel González, te acuerdas de Sí, él, ¿no? claro, claro, claro. Ayer estuvimos Sí. con él. Ah, Ajá. claro, sí, cierto, cierto, sí, no lo ubiqué tan rápido, cierto, tenés razón. Bueno, el tema es que Ariel nos impactó mucho con respecto a la transfobia, homofobia, bifobia que hay aún en el Paraguay y que están muy lejos de lo que vos me decís hoy, por ejemplo, ¿no? Hay una diferencia interesante, un avance importante, donde es un país limítrofe nuestro y no puede ser el abismo que hay con respecto a las leyes y a los derechos sexuales de las personas, ¿no? Entonces, que vos hoy me cuentes de que hay protección para la gente que libremente quiere eh, saborear su sexualidad como se le antoje y que está protegido por esta La ley, descubre, ¿no? exactamente, es genial escuchar esto, sinceramente, ¿no? Porque se lo connota a México, generalizándolo, de que es un país machista. ¿Vos lo considerás así? Pues desgraciadamente sí, aún, ¿no? Yo creo que esta lucha del Oh, patriarcado nos lleva muy larga lucha todavía por delante, ¿no? Estamos trabajando por la sororidad, por de verdad aprender a ser amigas las mujeres unas de otras y no exactamente. necesitamos amarnos, pero sí cuidarnos unas con otras, respetarnos y valorarnos unas a las otras y entender que si yo estoy aquí tú hablando de sexualidad es porque ya muchas más nos antecedieron, muchas mujeres que respetaron y pelearon por nuestros derechos. Entonces, sí, la verdad es que te digo esto de respeto a las personas de la diversidad, pero, por ejemplo, en mi estado, vuelvo a decir, en Veracruz, hay muchos crímenes, tanto feminicidios como Mm. transfobia. O sea, es una pena que de un estado a otro haya estas diferencias tan graves. Claro, la Ciudad de México nos lleva a la delantera, es una ciudad muy puntera en ese Bueno, sentido, en los buenísimo. derechos sexuales y reproductivos. Buenísimo tenerla como bandera, diríamos, ¿no? Y guía para que los demás estados de México puedan proseguirla, ¿no? Y que sea todo para bien. Mirá, Rosy, ya se nos está acabando el tiempo y quería felicitarte por la historia de tu vida, hermosa, maravillosa. Sos una persona totalmente dadora, generosa, amigable, Mi vida, es que sinceramente. eres mi amiga, querida, No, eres mi bueno, amiga. pero igual lo digo porque lo necesito decir para que la gente sepa. Así que sos un encanto de persona, sos generosa en el sentido de que todo lo que sabés lo decís. No todo, no todo profesional hace esto, ¿entendés? Entonces, vos vivís para que las otras personas puedan crecer.
y que puedan superarte o que estén a la par tuya. No todas las personas son así. Así que esa es tu generosidad. Agradezco mucho este vivo, haberte elegido para ser representante de México, lo hiciste muy bien, así que ojalá que nos veamos prontito en un congreso, en una jornada, en algo, para podernos volver a abrazar como te dejé aquella vez en Sao Paulo, con ese último abrazo que no sabíamos que iba a ser tan largo nuestro futuro encuentro, ¿no? Lamentablemente. Te mando un abrazo sumamente enorme, gracias por estar, gracias eh, por vivir la vida de esta manera, ser feliz por lo que vos hacés, o sea, trabajar en lo de una y ser feliz por lo que uno hace, la verdad, no a todos les pasa y nos pasa a nosotras, ¿no? Porque esto lo hemos hablado, nos pasa y realmente la vida se hace más llevadera, con mucho más gusto, mucho más salerosa, así que eso lo hace de buena manera. Escúchame, Rosy, esto queda grabado, así que después de unos minutos, calculale más de 5 minutos, lo pueden volver a ver. Así que los saludo a un montón de gente de México que nos está siguiendo en estos momentos. Un beso muy grande y gracias por el apoyo que le estuvieron dando a Rosy. Y bueno, y a vos, Rosy, lo mejor para vos, para este año que se termina, y creo que el consultorio va a seguir lleno y vamos a hacer talleres vía Zoom, vamos a seguir inventándonos para que esto prosiga de alguna manera. Te mando un abrazo muy, muy grande, un saludo gigantesco Querida y Lucía, déjame decir que si no estuvieras tú en el mismo nivel humano y de calidad y todo, no hubiéramos coincidido. Agradezco al universo tenerte cerca de mí y conocer esa amable sonrisa, esa capacidad tuya tan grande que permite que tú veas en mí lo que tú misma tienes. Te agradezco infinito esto. muchas gracias. Chao, buenas noches. Buenas noches. Chao. Bye.